pidiendo que nos regales esa sabiduría divina para que la podamos entender. Queremos también rogarte que aceptes nuestra adoración, aceptes nuestra alabanza a ti, que tú aceptes, Señor, nuestra gratitud y que aceptes también nuestro arrepentimiento. En esta hora, Padre, qué bueno sería que los niños, los jóvenes y los adultos podamos tener un momento de reflexión y podamos tener en esta hora un pedido especial a ti, y es de que tú puedas cubrirnos con la sangre de Cristo para que nos perdones de todos nuestros pecados y que tú nos puedas limpiar en esta hora de toda maldad. En esta semana que concluye hoy, queremos rogarte que en todo lo que le hayamos ofendido a nuestro prójimo en la semana completa y en lo que te hayamos ofendido a ti en obra, palabras o pensamientos, queremos rogar en esta hora que por la sangre de Cristo, por la gracia, Señor, tuya, por tu amor y por el poder del Espíritu Santo, tú en esta hora nos permitas estar limpios como una hoja en blanco delante de tu trono. Ascendemos esta oración a ti, esta súplica, a través del intercesor Cristo Jesús. Y queremos también que el Espíritu Santo lleve esta oración y la pueda transformar a tu lenguaje, para que tú la escuches y la contestes conforme a tu poder, conforme a tu voluntad perfecta y conforme a tu amor. Al entrar en tu palabra, rogamos, Señor, que tu poder nos acompañe y bendigas cada hermano, bendigas cada amigo que nos ha venido a visitar, llenándolo de tu gracia y llenándolo de salud física y salud espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Durante muchos miércoles del mes de diciembre y enero, les decía entonces que estuvimos analizando aquí todo lo concerniente a la importancia del tema del santuario. Y estuvimos diciendo muchas cosas extremadamente interesantes para nuestra vida eclesiástica y también para nuestra vida espiritual personal. Y acordamos entonces que hoy iba a ser el día donde íbamos a tener el resumen completo. Ahora bien, los hermanos que por alguna razón no pudieron venir y los hermanos y amigos que nos están mirando por la internet, que no saben lo que tratamos aquí los miércoles, qué era lo que estábamos tratando y cuál era la parte central. Entonces yo la voy a reproducir ahora. Lo que hemos estado diciendo, hermanos, es lo siguiente, que el tema del santuario es el tema más importante, el más completo y el más significativo de todos los temas de la palabra de Dios. Y yo creo que no tenemos que ser superdotados, no tenemos que ser muy inteligentes para entender esto. El tema del santuario es el tema más importante para el pueblo de Dios aquí en la tierra. ¿Y por qué? Entonces, los distintos porqués son los que nos ayudan a entender la importancia que tiene ese tema para la vida mía y sobre todo, hermanos, para mi salvación. Ahora, ¿por qué el santuario es el tema más importante de todos? ¿Por qué es el tema más completo? Sencillo, porque dentro del santuario, número uno, están todas las doctrinas de la iglesia adventista. Y yo digo gloria a Dios por eso. Así que en el santuario convergen todas las doctrinas de nuestra iglesia. Entonces, si hay un lugar donde están todas mis doctrinas presentadas de una manera especial, ¿cuál sería el tema que la iglesia debería estar estudiando ahora? El tema del santuario. ¿Por qué el tema del santuario es el tema más importante? Porque dentro del santuario las profecías significativas de la iglesia adventista comienzan, se desarrollan y se perfeccionan dentro del santuario. ¿Por qué el tema del santuario debería ser el tema de estudio diario de un cristiano? Porque ahora no estoy hablando de un adventista, ahora hablo de un cristiano. Y cuando hablo de un cristiano me refiero a nuestros hermanos pentecostales. Los pentecostales deberían estar estudiando el tema del santuario todos los días. Nuestros hermanos católicos también, porque si son cristianos y se basan en la palabra de Dios, entonces el santuario está en toda la palabra de Dios. De hecho, es el tema más importante de toda la Biblia, precisamente porque usted lo encuentra en la Biblia entera. Ahora bien, ¿por qué el santuario es el tema más importante de todos? ¿Y por qué es el más completo? Porque dentro del santuario todas sus necesidades están suplidas. Y yo digo, alabado sea el nombre de Cristo. Usted se imagina encontrar un lugar
que tenga todas las doctrinas de mi iglesia, todas las profecías, que allí se satisfagan todas mis necesidades. ¿Usted se imagina un lugar así? Yo preguntaría, ¿cuántos de ustedes le han pedido ayuda a Dios? ¿Cuántos le han pedido protección? ¿Cuántos le han pedido al Señor que esté con usted? Y la segunda pregunta, ¿le ha ayudado Dios? ¿Le ha bendecido el Señor? ¿Le ha protegido el Señor? Pues ¿sabe cómo se llama el lugar desde donde Dios lo protege, lo bendice, lo prospera? Se llama santuario celestial. Si usted lee, por ejemplo, el Salmos capítulo 20, versículo 1 y 2, es un ejemplo para hacer el resumen de lo que tratamos. Como dice allí, Jehová te oiga en el día de conflicto. Y yo digo, gloria a Dios. El nombre del Dios de Jacob te defienda, gloria a Dios. Y el versículo 2 dice, te envíe ayuda desde el santuario. Entonces, ¿desde dónde le ha llegado cada ayuda a usted desde que nació hasta el día de hoy? Desde un lugar que se llama santuario celestial. ¿Qué fue lo que estuvimos entonces analizando durante esos miércoles? Que el tema del santuario es el más completo y el más especial y el más importante. ¿Saben por qué más? Hermanos, porque es el único lugar que me presenta el plan de salvación. Yo digo, y si usted lo quiere decir, puede decirlo, gloria a Dios. Hay un solo lugar donde se presenta el plan de salvación de manera completa, y ese lugar fue el santuario que Moisés construyó aquí en la tierra, pero que era una copia ¿de cuál? Del santuario real, del que está allá en el cielo, donde el director de ese santuario se llama Jesús de Nazaret. ¿Y qué estuvimos también diciendo? Y ahora viene lo importante. ¿Por qué razón dentro de la iglesia adventista y dentro de las demás religiones existe ignorancia, apatía y a veces hasta rechazo al tema del santuario? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no se está predicando tanto del tema del santuario ahora en el siglo XXI? Porque es la obra del diablo, es la obra de Satanás que usted no pueda entender el tema del santuario, que usted no lo estudie. Yo no sé a cuántas iglesias he ido y escucho a muchos hermanos de la iglesia adventista decir, pastor, ese tema es muy complicado, ese tema es muy difícil, ese tema es muy profundo. Yo me sorprendo, ¿por qué? Porque el tema más sencillo del mundo para que una persona lo entienda es el tema del santuario. Y con esta pregunta hago la introducción a la otra. ¿Qué es lo que hace que el santuario sea obligatorio para la vida suya y la mía? Porque hay hermanos de la iglesia que piensan que con creer que Jesús me ama y con venir a la iglesia y creer en la salvación ya está todo. No, el santuario presenta otra cosa. Por esa razón, muchos adventistas, hermanos, van a tener problemas con Dios en la salvación. Porque les va a pasar igual que a los judíos. Tenían al santuario allí, hermanos, y lo tenían día y noche. Lo tenemos también hoy, pero ellos lo veían además de tenerlo. ¿Y qué ocurrió? La obra misionera que ellos debieron hacer era dar a conocer la verdad del santuario, sabiendo que allí estaba ¿quién? Dios. Y ellos debían darlo a conocer a las demás naciones, pero ¿qué pasó? No cumplieron el objetivo. Y la iglesia adventista debe tener cuidado para que no nos pase lo mismo que a ellos. O sea, el pueblo de Dios debía dar a conocer la verdad que estaba en el santuario. Y tiene que ver con algunas cosas que vamos a presentar en esta ocasión. Entonces, ¿qué es lo que hace al santuario obligatorio para la vida suya y para la mía? Hermanos, que todo lo que estaba en el santuario, todo lo que se había mandado a construir por el mismo Dios, todo, absolutamente todo, tiene relación con Cristo Jesús. Y yo digo, gloria sea a Cristo. Entonces ahora entendemos por qué el diablo odia tanto al tema del santuario. Y ahora podemos mirar por qué es tan importante para la vida mía. De hecho, ¿no dice Juan 17:3 que la vida eterna consiste en conocer a Cristo? ¿Sí o no? Y si la vida eterna mía consiste en conocer a Cristo y todo en el santuario me lleva a Cristo, ¿cuál es el tema que yo debería estar estudiando día y noche? El tema del santuario. Entonces, hermanos, no tenemos que ser superdotados para entender. El tema del santuario es el más importante porque allí está el plan de salvación, allí están las doctrinas, allí están las profecías y sobre todo, allí está Cristo. Si Cristo está en el santuario, entonces yo debo estar ahí, hermanos, día y noche. Y durante los miércoles estuvimos presentando doctrinas de la iglesia en el santuario
Y estuvimos presentando el plan de salvación, estuvimos presentando la mayordomía, estuvimos hablando de la verdadera adoración. De hecho, ¿saben ustedes por qué el santuario debe de ser importante para mí? Porque es el único lugar donde yo aprendo la verdadera adoración. Hermanos, si les voy a decir algo con un poco de dolor, de pena y de tristeza, la adoración por lo general se ha perdido en más de un 90%. Yo les decía un miércoles de esto que yo me sorprendo porque según la adoración en el santuario y luego en el templo, después que usted pasó de esa puerta para acá, ese lugar que está aquí dentro, estas 4 paredes, debe ser un lugar consagrado a una sola cosa: a la adoración. Y usted me podrá decir, bueno, sí, por eso es que tenemos que estar callados. Estar callados no significa adoración. Porque a veces estamos callados, pero estamos pensando en el problema o en tal cosa. Hermanos, después que usted, y esto es una educación que debemos ir procurando con un proceso, por supuesto. Es una educación que debemos ir procurando cada día. Educarnos para que después que yo pase de esa puerta para acá, no hablar, hermanos, ni media palabra es una parte. Pero después que yo pase de esa puerta para acá, yo debo educarme para aprender a adorar a Dios. ¿Y cuál es la verdadera adoración? Jesucristo se lo dijo a la mujer samaritana: en espíritu y en verdad. Que cuando vayamos a adorar a este lugar que ha sido elegido para adorar a Dios, que lo podamos hacer en espíritu y en verdad. ¿Qué significan esas palabras? En espíritu y en verdad significan que si usted entró aquí, usted no haga más nada que entregarle su vida a Dios en ese culto. De hecho, la adoración es la entrega mía de mi vida a Dios y ya. Y esto va a comprender todo. Entonces, en esta mañana podemos entender que la adoración original, usted la ve en el santuario. Para yo saber cómo adorar a Dios aquí en la iglesia, debo de ir ¿dónde? Al santuario. Entonces, hermanos, estas son cosas que hacen al santuario ser un lugar importante y sobre todo necesario para la vida suya y para su salvación. Y saben, me alegra saber que un hermano o una hermana de esta iglesia, aunque nunca haya ido a una universidad, aunque no sea un profesional, aunque no sea un magíster, aunque no tenga un PhD, puede entender esto. Estuve dando una semana de oración en la iglesia de Zambio y anoche terminamos, y me decían los hermanos de allá que los niños de 7 años entendían este tema. Yo digo gloria a Dios por eso. Un niño de 7 años puede entender lo que estamos hablando. Claro que sí. Es el tema más sencillo del mundo. Saber que el santuario es importante porque Cristo está allí, porque allí está mi salvación. ¿Quién no puede entender eso? Cualquiera lo puede entender. Entonces, estábamos también mostrando las doctrinas y sobre todo a Jesús en el santuario. En el repaso decíamos que desde que el pecador llegaba a la puerta, ya comenzaba a ver a Jesús relacionado. Porque cuando Cristo vino a la tierra, en San Juan capítulo 10, el versículo 9, ¿cómo dijo Cristo? Yo soy la puerta. El que por mí entre, ¿será cómo? Será salvo. Entrará y saldrá y hallará ¿qué cosa? Y hallará pastos. Yo digo gloria a Cristo Jesús. Entonces, Cristo es la puerta. Pero cuando Cristo dice que Él es la puerta, ¿qué era lo que estaba diciendo? Él estaba diciendo que Él es el acceso para usted, el acceso para mí. Porque para llegar al cielo y para llegar al Padre necesitamos un acceso. Y Cristo dice ¿qué cosa? Yo soy la puerta. Cuando el pecador entraba por la puerta, tenía que recorrer el camino. Y aún en el camino podemos ver a Cristo relacionado, porque Cristo dijo en Juan 14:6, ¿cómo? Yo soy ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. O sea, Cristo toma la figura de una puerta, toma la figura de un camino y se la pone a Él, para que usted lo pueda ver a Él, hermanos, como el importante, como el más importante y sobre todo como el necesario. Cuando, por ejemplo, usted nota, el pecador iba al santuario, pero nunca iba con las manos vacías. Por lo general iba ¿con qué? Con un cordero. ¿Y con quién tiene relación el cordero? Según Juan 1:29. Dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de la vida suya. Yo digo gloria a Dios por eso. ¿Por qué debemos estudiar el santuario?
Porque hay millones de personas a nivel mundial y millones de religiosos que creen lo siguiente: que con usted aceptar el sacrificio de Cristo, todo se soluciona. Pero ¿qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y allí se terminó el plan de salvación. Oh, para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más hace Cristo después que me perdona? Y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. Yo digo gloria a Dios. Entonces, en el altar de los sacrificios que representaba a Cristo muriendo en la cruz, había perdón de pecados. Pero después que Cristo me perdona, me tiene que limpiar. ¿Y saben cuál era el mueble que hablaba de la limpieza? La fuente con el agua. Y cuando hablamos del agua, yo pregunto, ¿con quién tiene relación el agua bíblicamente hablando? Mira, muchacha, a ti. Sí, a ti. ¿Qué tú quieres? Regálame un poco de agua. Se vean acá, tú tienes que ser loco, estúpido o qué. ¿Y por qué? ¿Qué tú eres? Pues yo soy judío. ¿Y yo qué soy? Tú eres samaritana. Pues no tenemos más que hablar. No, dame un poco de agua, por favor. No te la voy a dar. Y la mujer samaritana le niega el agua a Cristo. ¿Y qué pasa con Cristo? Se para frente a ella con autoridad y le dice: si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras quién es que te está pidiendo agua, tú sabes lo que pasaría, muchacha. Pasaría todo lo contrario. En vez de que yo te pida agua a ti, tú me la pedirías a mí. Y yo me imagino que esta mujer comenzó a reírse a carcajadas. Pero Cristo le dice: mira, el que viene a tomar de esta agua, ¿qué pasa con él? Vuelve a tener sed. Pero el que toma del agua que yo le voy a dar no tendrá sed jamás, porque es un agua de vida que salta para vida eterna. Y cuando Cristo habla de esto, se estaba refiriendo a su persona. Y aquí hay una necesidad suplida. ¿Necesita usted el agua para vivir? Dice Cristo: yo soy el agua de vida. ¿Tiene usted su vida seca? ¿Su vida espiritual está reseca? Pues en esta mañana aprovechemos la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo y digámosle: Cristo, refresca mi vida con tu agua. Y que podamos terminar este encuentro de hoy haciéndole el pedido de la mujer samaritana, cuando le dijo: ¿cómo? Señor, dame de esa agua. Para pedir esa agua tenemos que ser primero humildes, porque pedir el agua implicaba que ella tenía que reconocer que su vida estaba seca. Y a veces como cristianos creemos que estamos como bien mojados y estamos secos por dentro. Entonces, en el altar vemos a Cristo, en la puerta vemos a Cristo, en la fuente vemos a Cristo con el agua. Pero ¿saben qué? ¿De dónde sacaban el agua si estaban en el desierto? Porque es algo interesante. Hasta de donde sacaban el agua tiene relación con Cristo. ¿De dónde sacaban el agua? De la roca. ¿Y qué dice 1 Corintios 10:4? Y todos bebieron de la misma bebida espiritual que los seguía, porque bebían de la roca. ¿Y cómo dice el apóstol Pablo? Y esa roca ¿era quién? Era Cristo. Una vez más, gloria a Cristo Jesús. Así que estamos mirando a Cristo en todo el santuario. Ahora, cuando usted entra al lugar santo, el primer mueble que usted veía era la mesa con los panes de la proposición. Y esos panes, hermanos, están representando una vez más a Cristo, a su persona y a su ministerio. Porque cuando Él vino a la tierra, en San Juan 6:51, ¿cómo dijo Cristo? Yo soy, ¿qué cosa? El pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá ¿por qué tiempo? Para siempre. Y en la Santa Cena, en Mateo 26:26, Jesús repite lo mismo. Ahora, el pan, hermanos, representa a Cristo. ¿Por qué? Porque el pan para un judío significaba el sostén. Y Cristo dice: ¿es importante el pan en tu vida? ¿Y qué le diría el judío? Claro, era el alimento central en Palestina. Y cuando Cristo viene a la tierra dice: yo soy ese pan. O sea, Él quería que los israelitas lo miraran como el sostén para sus vidas. Y sabe, en esta mañana no quiere más. Quiere que le miremos hoy como el que nos sostiene. Como decía el ingeniero Casado cuando vino, Él es el proveedor. Él es quien nos provee, Él es quien nos da la vida, Él es quien nos da la fuerza, Él es quien nos da la vista, Él es quien nos da el habla para que podamos hablar. Cristo Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Ahora, cuando usted pasa al altar, por ejemplo, de los sacrificios, y luego mira al altar del incienso, dos altares, en ese altar lo único que se hacía era que el sacerdote intercedía y servía como un mediador. ¿Saben a quién representa ese altar? Según 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Ese altar representa a Cristo, porque dice: porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese único mediador entre Dios y los hombres es el pastor de la iglesia. Es el papa. Es el sacerdote de la iglesia. No, hermanos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador, hermanos y amigos, se llama Jesucristo hombre. Si Cristo es mi mediador, ¿a quién yo debería clamar día y noche? Ahora, cuando usted mira el altar del incienso, encima había un incensario para quemar ¿qué? Incienso. Y la pregunta es, ¿por qué la iglesia adventista no quema incienso hoy? ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 dice que el incienso ya fue sustituido. ¿Por qué? Por las oraciones de nosotros los santos, gloria a Dios. Y yo pregunto, ¿estamos nosotros orando? ¿Estamos llevando la vida de oración? Pero no la oración del compromiso. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la vida. Ahora que vamos a salir, protégenos, bendícenos, ayúdanos y cuida a mi familia en el nombre de Jesús, amén. No, yo no me refiero a la oración del compromiso. Yo me refiero a la oración que tiene que ver con la relación con Dios. ¿Estamos nosotros orando, hermanos? Es una pregunta para meditar. Luego encontramos entonces ¿a cuál mueble dentro del lugar santo? Al candelabro. Y ese mueble tenía ¿qué? Luz permanente. Y yo pregunto, ¿tiene la luz relación con Cristo, sí o no? Claro, porque en Juan 8:12 dice, y volvió Jesús a decirles, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo le pregunto, hermano y amigo, ¿siente usted en esta mañana que su vida está oscura? Pues busque a Jesús. Él es la luz del mundo. Y saben, decíamos en ese miércoles, cuando hablamos del candelabro, que ser adventista significa economía. Y yo doy gloria a Dios por eso. Porque ahora es que los amigos de nuestra iglesia pueden entender por qué los adventistas no le prendemos velas, ni velones, ni hacemos 9 días, ni celebramos el cumpleaños cuando una persona muere. ¿Por qué? Porque hemos entendido, hermanos, que cuando una persona está en vida es que debe buscar a Jesús, porque Él es la luz del mundo. Y saben, hermanos, son muchos dólares que nos economizamos los adventistas cuando se muere un ser querido, ¿verdad? Porque son muchos los dólares que nos economizamos porque no tenemos que comprar velas, velones, no celebramos los 9 días, porque entendemos que todo esto es una práctica como satánica, hermanos. Y sabe, gracias a Dios que somos adventistas. ¿Por qué? Porque cuando viene la fecha cumbre, que es el cumpleaños, mire, usted tiene que buscar dinero hasta prestado, porque tiene que cocinarle a toda la gente que van, y a veces van gente hasta de Pakistán allá a su casa. Y van gente que no lo conocen a usted ni al muerto, pero hay que darle algo de comer. Entonces, todas estas prácticas, hermanos, son como costumbres de hombres dirigidas por Satanás, pero la iglesia adventista es libre en Cristo Jesús. No celebramos nada de esto, sino que tratamos de en vida tener una buena relación ¿con quién? Con Dios. Por esa razón, si un ser querido suyo muere, no se preocupe que el ataúd esté oscuro. No se preocupe que el cementerio esté sin electricidad. Tranquilo, si esa persona en vida buscó a Jesús, hay un versículo que se va a cumplir sobre él. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Resucitarán primero. Yo digo gloria a Dios. Ahora, hermanos, cuando entramos al lugar santísimo, y es el último lugar, entonces vamos a leer lo que fue nuestra lectura para que miremos algo interesante allí y terminemos entonces con el repaso del tema del santuario. Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4. Vamos a leer ahora la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4. Las doctrinas más grandes de la iglesia adventista están en el lugar santísimo. Las enseñanzas más especiales de la iglesia adventista y de todo cristiano están en el lugar santísimo y las vamos a ver a continuación. Dice la palabra de Dios: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Dentro del arca estaba la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto y la urna de oro, ¿verdad? Con el maná. Muy bien. ¿Qué es lo que está diciendo esta lectura? Que en el lugar santísimo había un mueble. ¿Cómo se llamaba ese mueble? El arca del pacto. ¿Y qué había dentro del arca?
había tres cosas especiales. ¿Cuáles eran esas tres cosas? Número uno, estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y yo pregunto ahora en el análisis, ¿de qué nos está hablando la vara de Aarón? Para entender, hermanos, de qué nos está hablando la vara de Aarón en el santuario, tenemos que ir allá, a Números capítulo 17 y Números capítulo 18. Usted lee esos dos capítulos y va a notar que había un problema en el sacerdocio, porque todos los sacerdotes querían dirigir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En el plan de Dios hay ¿qué? Hay jerarquía. Por eso es que en el cielo usted ve que hay querubines, hay serafines y hay ¿qué más? Y hay ángeles, ¿verdad? Hay querubines, serafines y hay ángeles, porque en el cielo hay jerarquía. Asimismo, Dios lo hace en la tierra. Y entonces en el problema sacerdotal, ¿qué dice Dios? Toma las varas de cada uno de ellos y ponlas en el santuario. ¿Qué nos indica esto? Que el lugar para yo comprobar algo es el santuario. Lo que yo quiera comprobar, debo hacerlo en el santuario. Porque si así lo hace Dios, que es el Todopoderoso, imagínese yo. Y dice Dios, la vara que yo tome, ese será mi ¿qué? Mi sacerdote. Y resulta que al día siguiente, una vara de Aarón que estaba muerta, de un día para otro, ahora cobra ¿qué? Cobra vida. ¿Y qué dijo Dios con esto? Que su dirigente principal en los sacerdotes, ¿quién iba a ser? Aarón. O sea, hermanos, la vara de Aarón nos está hablando a nosotros sobre el respeto que debe tener la iglesia hacia los dirigentes y hacia los pastores que han sido instituidos por la misma iglesia. Y hoy en mi repaso yo quiero hacer la pregunta: ¿por qué razón, muchos hermanos se preguntan, por qué razón mi vida espiritual no es tan profunda como yo quisiera? ¿Y saben a veces a qué se debe esto? A que un hermano de la iglesia se pasa la vida criticando a los dirigentes de la iglesia y al pastor. De hecho, si usted lee a Hechos capítulo 5, versículo 32, la palabra de Dios dice que la primera condición para recibir la unción del Espíritu Santo es la obediencia. O sea, Dios quiere que seamos obedientes a Él. Dios quiere que seamos obedientes a su ley, que seamos obedientes a nuestros padres, que seamos obedientes a ¿qué más? Hermanos, que seamos obedientes a los dirigentes de la iglesia. Y hoy usted se podrá incomodar conmigo, no hay problema, porque no tengo que caerle bien a todo el mundo. Pero una cosa es cierta: cuando usted se pone a criticar a los dirigentes de la iglesia y al pastor, su vida espiritual tiene lepra permanente. El mensaje de esta mañana, hermanos, pudiéramos ponerle un título. Me preguntaron, y yo no tengo título porque es un estudio, pero el mensaje de esta mañana pudiéramos preguntar: ¿cómo yo puedo ser espiritual? Y el santuario lo que responde al final y lo que me ayuda es a eso, a yo ser espiritual. Porque hay personas de la iglesia, y me decía alguien el otro día, que se saben todas las profecías, toda la reforma pro salud, que se saben la Biblia, todas las doctrinas, todo. Pero entonces en la práctica, cuando hay una reunión de grupos pequeños, usted no los ve. Cuando hay un culto el miércoles en la noche en la iglesia, no los ve aquí. Entonces, ¿cómo podemos ser espirituales? ¿Cómo? Hermanos, es practicando lo poquito que estudiemos. Cuando un hermano de la iglesia tiene un defecto o comete un error y usted comienza a divulgarlo por detrás, usted le hace daño a la obra, se hace daño a usted y está en pecado. Ahora, hermanos, yo pregunto algo y me perdonan, pero yo quiero preguntar: cuando un hermano de la iglesia comete un error, por lo general, ¿qué hacemos? Lo divulgamos, hermanos, por detrás. Y tú supiste que fulanita como que está bailando las dos aguas con un muchacho y con otro. Y hermanos, y nos ocurre lo mismo que hacía el señor Panchito, que era un señor multimillonario, pero no sabía leer. Entonces, ¿qué hizo el señor? Le pagó a un muchacho para que le leyera la Biblia. Y él le dijo: léeme la Biblia. Y el muchacho comenzó y le dijo: señor Panchito, la Biblia dice aquí que usted tiene que portarse bien con su padre y con su madre. Y él le dijo: excelente, continúa leyendo. Y el muchacho pasó la página. Dice: señor Panchito,
la Biblia dice aquí que usted debe de llevarse bien con todo el mundo. Excelente. Cruza la página. Sí, señor Panchito, la Biblia dice aquí que del dinero que usted tiene debe de compartirlo con los pobres. Y él entonces le hizo el siguiente pedido: dóblame esa página. Cada vez que el muchacho le leía la Biblia, nunca le hablaba del dinero. ¿Por qué? Porque la página estaba ¿cómo? Doblada. Le voy a decir esto. Muchos de nosotros hemos doblado hace mucho tiempo a Mateo capítulo 18, versículo 15. ¿Qué dice Mateo 18, 15? Jóvenes, ¿qué dice Mateo 18, 15? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. O sea, no dice que le apoye lo que hizo. No, ve y ¿qué? Repréndele. Pero dice, estando tú y él, y yo amo la última frase. ¿Cómo dice? Estando tú y él, ¿cómo? Ahora yo pregunto, ¿es eso lo que hacemos cuando un hermano de la iglesia comete un error? ¿Se lo decimos a solas? Entonces, si no se lo decimos a solas, número uno, no somos espirituales. Número dos, el Espíritu Santo no está con usted, aunque usted sea el dirigente más encumbrado de la iglesia. Y no importa cuánto dinero usted tenga, si cuando un hermano comete un error y usted lo divulga por detrás, usted no está siendo espiritual, no está practicando la palabra de Dios, y sobre todo el amor de Cristo no está en su corazón. Entonces el santuario nos ayuda a mirar nuestra vida, pero es en lo íntimo. Porque es lo más bonito que si yo digo, por ejemplo, hermanos, dejemos el chisme. De una vez dice el hermano, qué bueno que el hermano fulano que le caiga eso, porque ese hermano sí le gusta chismear. Pero mírese usted primero. Hermanos, ustedes no saben cuántas veces llora Cristo cuando uno de sus hijos que dice que cree en él y que es un cristiano y ve que un pastor o un dirigente comete un error y comienza a hacer una campaña, una política por detrás, a divulgarlo y a hablar mal de él. Y sabe, es la primera condición para recibir al Espíritu Santo, que yo sea como obediente. Y esa obediencia me dice a mí, hermanos, que debo de seguir lo que dice la Biblia. Y si una persona comete un error y yo no se lo digo, yo estoy en pecado. En esta mañana el Espíritu Santo le está hablando. ¿Sabe para qué? Para que resolvamos la vida práctica, no la vida intelectual, no la vida de la teoría. Hermanos, tenemos que consagrarnos. Hermanos, tenemos que salir a la obra misionera. Hermanos, tenemos que amarnos. Todo esto, póngalo en una filosofía. Ahora, mirémonos en esta mañana en la práctica. ¿Qué hago yo cuando me toca enfrentar esta situación? Cuando yo veo que un dirigente de la iglesia comete un error, ¿qué hago yo? Porque dependiendo de lo que yo hago, es que se va a decidir si soy espiritual o no, si soy un cristiano o no. Entonces la vara de Aarón me dice a mí que hay una jerarquía. Y en esta iglesia usted nota, ¿cuántos pastores tiene esta iglesia? Un pastor. El pastor puede tener 50 ayudantes, pero en cada iglesia adventista hay un pastor. Y esa es la voz cantante de la iglesia. Esa es la cabeza de la iglesia después de Cristo. Y si usted nota, ¿cuántos primeros ancianos tiene esta iglesia? Uno, un primer anciano. Y después del pastor, el dirigente mayor de la iglesia es el primer anciano. Y esa jerarquía hay que respetarla. Por ejemplo, si hay que hacer algo en la iglesia, abrir una ventana, lo que sea, un hermano de la iglesia no está apto para hacerlo. ¿Quiénes están aptos para eso? ¿A quiénes ha puesto la iglesia? A los diáconos de la iglesia. Pero ¿qué sucede? Si un diácono quiere hacer algo, entonces debe de consultarlo ¿con quién? Con el anciano, porque es la autoridad máxima local de la iglesia. Esa es la jerarquía que presenta la palabra de Dios. Y es posible que esto que digo sea un poco árido e incómodo para algunos, pero ¿saben qué? Haciéndolo así, tendremos la bendición de Dios. Entonces la vara de Aarón me habla a mí del respeto, el respeto a la jerarquía que siempre debe estar. Aunque a un pastor no le caiga bien, aunque esto y aquello, el respeto. Y usted me puede decir, ¿y si hay 15 miembros de una junta que no son espirituales, qué hago? Jesús le da el remedio a los niños, a los jóvenes y a los adultos. ¿Qué dijo Jesús? Cuando le dijeron, mira Jesús, hay unos dirigentes judíos que son satánicos y son diabólicos. Está bien, dice él. Hagan todo lo que ellos digan, pero ¿qué cosa? Pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Si un dirigente de la iglesia no es consagrado, yo no hago entonces lo que él hace, pero sí debo hacer ¿qué cosa? Todo lo que él me diga. Y yo me reía allá en la iglesia de Zambio, porque yo le decía a la iglesia que todos los dirigentes de la iglesia adventista, por más malo que usted lo pueda ver, por más lo que usted lo vea, cada vez que se para aquí, nunca le va a decir, hermano, no venga a la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Va a decir eso? No.
cada dirigente de la iglesia, sea consagrado o no, les va a decir a usted: hermano, vengamos siempre al culto. Entonces, ¿qué dijo Cristo? Hagan todo lo que ellos digan. Y si hacen una cosa mala, ¿qué pasa? No hagan nada de lo que ellos hacen. Ahí está la solución. Pero la vara de Aarón me habla de otra cosa también. Hoy estaba muerta, al otro día tenía vida. ¿Quién le dio vida a la vara de Aarón? Eso es lo que el mundo religioso no acepta. El mundo religioso dice: hay un infierno, y si usted es bueno, cuando muera se va a la gloria. Y si es malo, se va al infierno. Y si es medio bueno, usted se va al purgatorio, donde unos agentes especiales bajan a... Oh, hermanos, por favor. Eso es un evangelio que es antibíblico y es satánico. Si usted cree en el infierno, usted le está siguiendo los pasos a Satanás. ¿Cómo así, pastor? Sí, mire por qué. Según la creencia del infierno, todavía Caín se está quemando, ¿sí o no? ¿Y cuándo dejará de quemarse? Según la creencia del infierno, ¿cuándo dejará de quemarse? Nunca. Porque él va a estarse quemando por toda la eternidad. Entonces, ¿cuándo va a morir esa alma? Nunca. Esa fue la doctrina de Satanás en el jardín del Edén, según Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿qué cosa? No moriréis. Hermano, todo el que cree en el infierno y todo el que cree que el alma es inmortal, le está siguiendo los pasos a Satanás. Y es por eso que la iglesia adventista debe de ¿qué? De hacer un reavivamiento y una reforma primero dentro, para luego entonces salir a las demás religiones y predicarle este maravilloso mensaje. ¿Sabe cuántas millones de personas están confundidas con esto del infierno y de que si usted es bueno se va a la gloria? De hecho, según la gente, ¿dónde está el infierno? Según lo que enseñan esa doctrina, abajo, ¿verdad? Pero si usted va a Apocalipsis capítulo 20 versículo 9, dice que del cielo descendió fuego de Dios y los consumió a Satanás y a todos los impíos. Entonces es interesante, el infierno está abajo, pero cuando Cristo venga y purifique esto con fuego, el fuego no viene de abajo, viene de arriba. ¿Y sabe de dónde viene? De Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es fuego. ¿Cómo? De allá viene el fuego, a quemar a Satanás y a los impíos. Entonces, hermanos, pensemos en esto, porque el tema del santuario lo que quiere es que mi vida práctica sea efectiva cada día para la gloria de Dios. Y ahora encontramos lo segundo. ¿Qué era lo segundo que había allí? La urna de oro que contenía ¿qué cosa? El maná. ¿De qué nos habla el maná a nosotros? Nos habla de dos cosas interesantes. Número uno, jóvenes, el maná nos habla de que nos recuerda que Dios es quien nos sostiene. Gloria sea a Dios. El maná me dice a mí que Dios es mi sostén, y por eso está en el lugar santísimo, para recordarlo, para que no se nos olvide. Pero el maná también me habla de otra cosa. ¿Qué era lo que Dios quería lograr a través del maná? Miren cómo fue que sucedió. Un día Dios le dice a Moisés: mira, lleva el pueblo ¿a dónde? A una llanura, para que vaya a buscar allí un alimento que yo le voy a dar. Y dice que al otro día el pueblo ¿qué? El pueblo fue a la llanura a buscar ese alimento que Dios le había guardado. ¿Y qué encontraron ellos? Ellos encontraron una cosa menuda, etcétera, etcétera, y que luego el mismo pueblo lo llamó como maná. Pero acá ustedes no saben en qué consistía ese maná. Hermanos y amigos, el maná que Dios le guardó a su pueblo, oigan qué era. Usted podía mirar en filas así, mire, de kilómetros los alimentos. Y los israelitas iban y buscaban la ración que querían para comérselo. ¿Y qué era lo que había? Muchos hermanos no lo saben y yo se lo voy a decir ahora. Había, hermanos, preparados, Dios le había guardado unos sándwiches con mayonesa y ketchup y queso American cheese, de ese queso que es bueno. Y un secretito más que muchos tampoco lo saben. Al lado había una soda. Usted no lo sabía. Y ese alimento se lo llevaba a Israel y se lo comía y le daba unas vitaminas al cuerpo, grandísimas. ¿Y por qué se están sonriendo? ¿Por qué? Parece que no fue eso lo que Dios le dio, ¿verdad que no? Dios le dio a su pueblo el alimento más completo, nutritivo y natural que haya existido en esta tierra. Yo digo gloria a Dios. Entonces, ¿de qué me habla el maná? El maná me está hablando a mí de una reforma pro salud que debe existir en el pueblo de Dios. Y decíamos ese miércoles, el medio más efectivo para limpiar el cuerpo suyo no es la oración. El medio más efectivo que Dios ha dejado para limpiar su cuerpo, su mente y todo lo demás
Se llama el mensaje de la Reforma Pro Salud, donde usted comienza ¿a qué? A hacer las cosas por respeto a las leyes de la salud, y esto va a repercutir en bien de su cuerpo. Yo digo gloria a Dios por eso. Pero si una cosa decíamos, y no la quiero pasar por alto, Reforma Pro Salud no es dejar de comer carne. La gente cree que cuando yo dejo de comer carne ya estoy en la Reforma Pro Salud. No. La carne, decíamos ese miércoles, es un puntito tan pequeño en la Reforma Pro Salud que a veces ni se ve. Sobre todo, nunca caigamos en el error de decir, si usted come carne está en pecado, porque hermanos, tal cosa no existe. Ni en la palabra de Dios, ni en el espíritu de profecía. No existe, no lo diga. Y es bueno, yo decía, decir a la gente los efectos negativos de la carne. Y al final la persona toma la decisión si quiere y cuando quiera. Porque no podemos obligar a la gente a que haga ni siquiera lo bueno. Usted le dice, mire, el que come carne le pasa esto, y tenemos la autoridad máxima aquí al doctor Luis Rojas. Y él le dice, mire, cuando usted come carne le pasa esto y esto. Entonces, si usted es sabio, ¿qué hace usted? Va dejando ¿qué cosa? La carne. Eventos de los últimos días, la página 83, arriba, dice la palabra de Dios a través de Elena de White. Dios está conduciendo a su pueblo paso a paso a su designio original, a saber que el hombre debería subsistir en base a los alimentos naturales. Yo le voy a preguntar algo. ¿Cuál fue la dieta que Dios le dio al hombre antes del pecado? ¿Cuál fue la dieta? Una dieta vegetal, natural, por decirlo así, ¿verdad que sí? Y después del pecado, ¿cuál fue? Muchas personas como ustedes me dicen que fue la carne. Y la pregunta es, ¿dónde lo dice? Este texto sí lo quiero leer. Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Cuál fue la dieta que Dios le dio al hombre después del pecado? A ver, vamos a leer la palabra. Y dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer. Hombres, no significa que ustedes no le hagan caso a su mujer. Dios está diciendo porque le hizo caso para el pecado, pero tienen que llevarse de sus mujeres. Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Y el versículo 18 dice, la tierra te producirá cardos y espinas y comerás plantas del campo. Gloria a Dios. La dieta que le dio antes y después del pecado, ¿cuál fue? La misma. Ahora, hermanos, para que miremos un poquito sobre la carne. La Reforma Pro Salud no consiste en dejar de comer carne, nada más. Porque ¿de qué le sirve que usted no coma carne cuando se acuesta a las 3 de la mañana viendo películas? ¿De qué le sirve que usted no coma carne cuando no toma agua suficiente cada día? ¿Y de qué le sirve dejar de comer carne cuando usted hace una mezcla grandísima de leche con azúcar? Que dice Elena de White, es peor que comer la carne de cerdo. Tremendo. Entonces, hermanos, la Reforma Pro Salud incluye su vida completa. Es una vida de entrega diaria a Dios, que incluye dejar de comer carne, pero también incluye ¿qué cosa? Saber descansar, saber dormir, tomar agua, tomar el sol, los 8 remedios naturales. Y saben, hermanos, es el mensaje que deberíamos estar meditando más a menudo. ¿Les digo la razón? Hermanos, millones de personas hoy hacen filas en los hospitales y en las clínicas para esperar que aparezca un donante de un riñón, de un pulmón, de un corazón, de una córnea, de cualquier parte del cuerpo. Y hoy, personas que antes decían que cuando no comían carne sentían que no comían, hoy lo dan de testimonio porque ya el cáncer le hace hablar obligatoriamente. Y hoy tenemos millones de personas que por la Biblia no quieren la Reforma Pro Salud, pero ahora por la salud lo tienen que hacer. Entonces, hermanos, meditemos en esto. La última parte entonces del santuario, y con esta concluimos, ¿cuál era? La santa ley ¿de quién? De Dios. Y aquí, hermanos, sí es algo interesante. ¿Saben por qué? Porque todas las calamidades que hay a nivel mundial se deben por la violación a la ley de Dios. ¿Ha pensado usted en eso en algún momento de su vida? ¿Y sabe por qué? Porque uno de los mandamientos más pisoteados del mundo es el sábado.
Pero hoy yo estoy hablando primero para la iglesia adventista. ¿Por qué? Cuando llega el sábado, el viernes por la tardecita, cuando ya el sol cae, ¿cómo nos toma el sábado a nosotros? Por lo general nos toma ¿cómo? Corriendo, cocinando, haciendo oficios, a veces en el trabajo, en el salón, etcétera. Entonces, hermanos, cada vez que llega el sábado, si yo lo estoy violando, ¿saben lo que va a ocurrir en 20 años? Yo seré un violador del sábado profesional. Hermano, abra los ojos en esta mañana, porque quien está hablando es el Espíritu Santo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en esta mañana. Mire, si usted, por ejemplo, habló una mentira hoy y un dirigente de la iglesia, un hermano le dice, mire, usted habló esta mentira. Si usted no se arrepiente hoy de esa mentira, en 20 años usted va a ser un mentiroso profesional. Cuando usted le dicen, hermano, mire, usted debe devolver los diezmos y ofrendas, porque no hacerlo es robarle al Señor. Hermano, si usted no se arrepiente de ese pecado, en 15 años usted será un ladrón profesional y tendrá excusa para robar y para no devolver el diezmo. Entonces, el santuario persigue que nosotros seamos espirituales para la gloria de Dios. Y en esta hora, olvídese del tiempo, olvídese de los compromisos y póngase a meditar cómo está su vida en la práctica. Porque ¿saben qué? Escucho a muchas personas que a veces dicen, hermanos, de aquí para el cielo. ¿Quién dijo eso? Eso es mentira. Claro, el objetivo es ir de aquí al cielo, pero para que eso se logre, yo tengo que ser fiel a Dios. Y esa fidelidad debe verse en cada detalle de mi vida, en la vida práctica. Hermano, Dios va a pasarle juicio a usted. ¿Sabe sobre qué? Sobre la suma de su carácter. La suma del carácter suyo es lo que va a decidir perdición eterna o salvación eterna. Si usted es una persona, por ejemplo, una hermana de la iglesia que le gusta la ropa, ¿verdad? Que llame la atención y que provoque a los hombres, póngase a pensar en eso, porque Dios se le va a pedir cuenta. La pintura, hermanos, está comiéndose al pueblo de Dios. Y muchas otras prácticas que Dios quiere que salgan de su pueblo para poderlo santificar y para poderlo llevar al reino de los cielos. De hecho, ¿qué es lo que Cristo llevará al cielo? No es nuestro carácter. Pues desde hoy pongamos la atención, hermanos, a nuestro carácter. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No pensemos que sí, que como yo estoy bien. Hermanos, de vez en cuando critíquese a usted mismo y pregúntese, ¿estoy yo violando el sábado? ¿Estoy yo violando el quinto mandamiento? ¿Le hablo mal a mis padres? ¿Estoy yo codiciando? Porque haciéndolo así, entonces usted se va a ver en el pecado y dice, Jesucristo, sálvame que estoy perdido en el pecado. Yo fui una vez a un campamento en Gaspar Hernández, en Costa Azul, y el predicador que tenía que predicar ese día llevó un testimonio de un joven que lo iban a bautizar, pero los demonios no querían que se bautizara. Y lo estaban atormentando fuertemente al punto que él estaba gritando durísimo. Y recuerdo, hermanos, que cuando lo entraron al bautisterio, 2 diáconos tuvieron que ayudarlo, porque los demonios no querían. Y cuando le entraron al bautisterio, hermanos, él seguía gritando, pero él dijo, hermanos, unas palabras cortas que a mí me hicieron llorar literalmente por más de media hora. Parece que ese era el grito que había en mi alma en ese momento. Y cuando el pastor lo tenía para bautizar, él simplemente dijo, Cristo, ayúdame. El centro del santuario es Cristo. Y Él quiere ser el centro de la vida suya. Yo sé que ustedes son adventistas, pero yo les pregunto, ¿quién de ustedes en esta hora quiere hacer una entrega completa a Cristo Jesús? Pero que esa entrega no sea como la de siempre. Una entrega porque el predicador llamó y yo me entregué. Que la entrega de hoy sea, hermanos, miren, pensándola. ¿Una entrega a qué? A abandonar el pecado. ¿Y cuál es el pecado? La violación del sábado, la pornografía, el chisme, la mentira, la calumnia, hablarle mal a mis padres, una vida no santificada. Entonces Dios me está llamando a dejar eso en la práctica. ¿Y sabe qué es lo más importante de esta mañana? Que el Espíritu Santo está con nosotros hoy para darnos poder y ser vencedores del pecado en Cristo Jesús. En esta hora, desde el santuario, el Espíritu Santo nos está llamando, hermanos, para que podamos santificar nuestras vidas y que abandonemos el pecado. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Lo quiere salvar a usted, no en el pecado, sino del pecado.
Yo le pregunto a los jóvenes que están aquí, a los niños, a los adultos, ¿ha ido usted demasiado lejos en el pecado? Pues le tengo una buena noticia. Cristo Jesús lo puede alcanzar. ¿Siente usted que ha pecado demasiado, que ha hecho muchas cosas malas? Le voy a recordar algo. Cuando Cristo estaba en la cruz, su sangre fue derramada y parte de esa sangre cayó en la tierra. Por eso el planeta Tierra es bendito por la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Y en esta mañana lo único que está haciendo falta a los niños de esta iglesia, a los jóvenes y a los adultos y a los dirigentes, es que haya una entrega de verdad, que haya una entrega completa y que haya una entrega en la práctica al poder de Cristo Jesús. Y a esa entrega es que yo pregunto, ¿quiere usted hacer esa entrega en esta mañana? Pues yo le voy a pedir, póngase de pie, porque yo quiero orar por usted en esta hora. Yo quiero orar por su familia. Y quiero que hagamos una oración de fe ahora. Y que hagamos una oración de entrega. Por lo tanto, necesitamos estar más grandes delante de Dios. Si usted puede arrodillarse, mucho mejor todavía. Glorioso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque hemos terminado un estudio de tu palabra que nos invita a abandonar el pecado en la práctica. Gracias, Señor, porque tu palabra nos invita en esta hora a ser santos porque tú eres santo. Gracias porque a través del santuario nos enseñas cuánto odias al pecado, pero cuánto amas al pecador. Padre de amor, permítenos en esta hora abandonar cada pecado que hay en nuestra vida. Yo no sé el pecado de los hermanos de la iglesia, pero cada hermano sí lo sabe y sabe que Dios lo sabe. En esta hora yo quisiera pedirte, no a ti, sino a cada hermano de la iglesia, a cada amigo, que medite en su vida ahora mismo y que se ponga a pensar cuántas veces ha violado el sábado, cuántas veces ha mentido, cuántas veces ha levantado una calumnia, cuántas veces le han hablado mal a sus padres o a sus hijos, cuántas veces hemos codiciado algo, cuántas veces hemos tratado mal a un hermano de la iglesia. Que meditemos en esto en este momento para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos dé poder, si queremos, para abandonar el pecado. Padre Santo, bendice a los dirigentes de esta iglesia. Bendice al pastor y a su familia. De manera que él, junto con la dirigencia de la iglesia, pueda continuar conduciendo a este pueblo a la Canaán celestial. Te ruego que bendigas a la niñez de esta iglesia. Que tú bendigas, oh Padre, a cada padre de esta iglesia para que pueda darle la mejor crianza a sus hijos. Y que tú cuides con tus ángeles a cada niño de esta iglesia. Para que en su niñez, en su desarrollo no le pase nada malo. Porque tus ángeles estén alrededor de ellos para cuidarlos. Te suplico ahora que el Espíritu Santo llene de poder a cada joven de esta iglesia. A la directora de jóvenes y su departamento, que el Espíritu Santo sea quien lo dirija. Y que los jóvenes de esta iglesia, como la fuerza motora, puedan, oh Señor, mover la iglesia a la obra misionera, a la obediencia a ti, a tu ley y a la obediencia a sus padres también. Te ruego que libres a los jóvenes de esta iglesia de las tentaciones y que tú puedas bendecir a los adultos de la misma para que sean un ejemplo en obra, práctica y pensamiento. Padre de amor, al concluir esta conversación contigo, te suplicamos dos cosas especiales, y es que nos ayudes a estudiar el tema del santuario. Ayúdanos, oh Padre, a entenderlo, a vivirlo, a practicarlo y sobre todo a predicarlo. Pero más que eso, Padre, permite que en esta mañana, con tu gracia, tú puedas transformarnos en santuarios para ti. Te ruego, Padre, que bendigas cada familia aquí representada, que tú la llenes de tu paz, de tu amor y de tu salvación. Y que levantes tus manos poderosas sobre cada familia y dejes caer sobre ella salud física y salud espiritual. Cada familia que está aquí representada, que tú la guardes del mal y la selles para la vida eterna. Favores que te rogamos, dándote gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.
Feliz sábado para todos. Que Dios les bendiga abundantemente.